alumnas de primero de la ESO van a representar la obra La casa de Bernarda Alba, del dramaturgo y poeta de la generación del 27, Federico García Lorca. Es una tragedia, es una obra difícil, trabajaron mucho y esperemos que les salga bien. Antes de nada también quiero agradecer, y traigo aquí una chuleta porque si no seguro que se me olvida el nombre. Quiero agradecer a Ana Pardo, Ana López, Cristina, Marifé, Lois, Carmen, Noa e Inés, porque nos ayudaron y sobre todo a Belén, la encargada de la cocina. ¿No ves? Como ya sabía yo que se me iba a olvidar algo. Entonces, por favor, pedimos silencio. La obra va a comenzar. Mucha mierda. ¡Gracias! Debías haber procurado que todo estuviese más limpio para recibir el fuego. Está bastante limpio para las muchas ocupaciones que he tenido esta mañana. Dios mío, qué calor. Hoy cae el sol como plomo. Hace años que no he conocido calor. Sentaos. ¿Estáis algo, nada? Sí, Bernardo. Ganan los hombres. Ya están tomando en el plato. Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. ¿Estás llorando, niña? No. Aquí no se llora más. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. Yo no quiero ver más No llanto. estoy llorando, madre. Muchos hombres había. Estaba Pepe Romano. No estaba Pepe Romano. Estaba su madre. Sí estaba, yo también lo vi. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficial. Y ese porque lleva faldas. Pero Alabado sea Dios. sea por siempre bendito y alabado. Descanse en paz con la santa compañía de cabecera. Descanse en paz. Como el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descanse en paz. Con la llave que todo lo abre y con la mano que todo lo cierra. Descanse en paz. Con los bienaventurados y las lucecitas del campo. Descanse en paz. Conceda el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de tu santa gloria. Por vuestro Padre. Por nuestro Padre. Amén. No tendrás queja ninguna, ha venido todo el pueblo. Sí, para llenar mi casa con el reino de tus hombres. Madre, no hable usted así. Es así como se tiene que hablar en este pueblo sin ríos. Pueblo de pozos, donde se bebe el agua con miedo a restringir. Niña, dame un abanico. Toma usted. ¿Es este el abanico que se le da a una viuda? Dámelo negro y aprenda a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues hazte con uno, que te hará falta. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa, el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos cerrado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras podéis disfrutar de la cual. En el arca tengo 20 piezas de hilo con que Magdalena puede cruzarlas. Lo mismo me da. Si no queréis bordadas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. Madre, eso no es justo. Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir como lo cuenta tu padre. Padre, y no hay dibujo para las hembras, látigo y mujo para el varón. Eso tiene la gente que hace lo posible. ¿A dónde vais? A nuestra habitación. Sí, pero volved pronto. ¿Qué angustias? La he visto sumar a la rendija del portón. Los hombres acababan de ir. ¿Y tú qué fuiste el cartón? Le lloré a ver si habían puesto las gallinas. Pero el duelo de los hombres
todavía estaba un poco por fuera. ¡Angustias! ¡Angustias! ¿Qué manda usted? ¿Qué mirabas y a quién? A nadie. ¿Este es el de la mujer de tu clase que vaya con el anzuelo pegado detrás de un hombre y tiene la misa de su difunto padre? Yo, tú, a nadie, y nada mi padre. ¡Suave dulzarrona! Bernarda, cálmate. ¡Fuera de aquí todos! Ella lo ha hecho sin ver alcance de lo que hacía, que está francamente mal. Ya me chocó a mí ver las cabulleces del patio. Luego estuvo detrás de una ventana, oyendo la conversación que traían los hombres, que, como siempre, no se puede oír. ¿A eso vienen a los pueblos? ¿De qué hablan? Hablaban de Paca la Roseta. ¿Y qué pasó? Me da vergüenza referirlas. ¿Y mi hija la soy yo? Claro. Ah, esas alas sucias que ponen los ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. Cuando hay que luchar y sufrir para que las gentes no tiren al monte demasiado. Es que tus hijas ya están en edad de merecer. Demasiada poca guerra te dan. Angustias ya debe tener mucho más de los 30. 39 justos. Figúrate, y no ha tenido nunca novio. No, no he tenido novia ninguna. Ni falta que les hace. Puede pasarse muy bien. No he querido ofenderte. No hay sin lenguas alrededor que pueda acercarse a ellos. Los hombres de aquí no son de su clase. Es que quieres que se les entregue cualquier cañón. Deberías haberte ido a otro pueblo. Eso, a vender. No, Bernarda, a cambiar. Claro que en otros sitios ella resultaba de las pobres. Cállese, lengua atormentadora. Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. Me sirves y te pago. Nada más. Te sirvo y me pagas. Voy a hablar con un don Arturo, que vendrá a arreglar los partidos. Te veo envuelto en adelante todas las ropas del puerto y empieza a blanquear el patio. ¿Has tomado la medicina? Para lo que me va a servir, pero la has tomado. Yo hago las cosas sin precio, como un reloj. Desde que vino el médico nuevo estás más animado. Yo me siento lo mismo. ¿Te fijaste? Adelaida no estuvo en el duelo. Ya lo sabía, su novio no la deja salir ni al cargo de la calle. Ya no sabe uno si es mejor tener novio o no. Es preferible no ver a un hombre nunca. Dios me ha hecho débil y los ha apartado definitivamente de mí. Eso no es verdad. Enrique Omanes estuvo detrás de ti y le gustabas. Invenciones de la gente. Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta que fue de día. Y no vino, fue todo cosa de lenguas. Luego se casó con otra que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importa las lluvias y una perra sumisa que les dé de comer. Ay, tienes toda la razón. Solo si es feliz en la infancia. Aquella era la época más alegre. Pero ahora nos pudrimos por el que dirá. De todo tiene la culpa esa crítica que no nos deja. Llevas razón, ¿y Adela? Se ha puesto el traje rojo que le hice para estrenar el día de su cumpleaños. Se ha de torrar y ha comenzado a dar voces. Gallinas, gallinas, miradme. Me he tenido que reír. Si lo hubiera visto madre. Pobrecilla, es la más joven de nosotros y tiene ilusión. Claro, por ver la fiesta. ¿Qué hora es? Ya deben ser las 12. ¿Tan tarde? Qué rápido se me pasa el tiempo. ¿Sabes a la cosa? No sé a qué cosa te refieres. Mejor que yo lo sabes. Lo de que Angustias con Pepe el Romano. Ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando en la casa y pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro de tu nombre. Sí, bueno, pero ninguna de las dos nos alquilamos. Pepe el Romano tiene 25 años. Es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo natural sería que te pretendiera a ti a nuestra de la que tiene 20, pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa. Magdalena, mujer. Si viniera por Angustias como mujer, yo me alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todos nosotros. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? No hables así, la suerte viene en camino en la guarda. Después de todo, digo la verdad. Angustias tiene el dinero de su padre, es la única rica de la casa. Por eso ahora que nuestro padre ha muerto y serán particiones, venga por ella. ¿No viste ya las gallinas? ¿Qué querías que hiciera? Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Tenía mucha ilusión con esto. Pensaba ponerme el día que vamos a comer sandías a la noche. No, me la pido tuya. Es un vestido precioso. Y me está muy bien. Es lo mejor que me ha contado Magdalena. ¿Y las gallinas que te han dicho? Regalamos unas cuantas pulgas que me han acribillado las piernas. Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. Lo mejor que puedes hacer es regalarse la Angustias para la boda con Pepe el Romano. Pero Pepe el Romano... ¿No lo sabías? No, Pues ya lo sabes. pero si no puede ser. El dinero lo puede todo. Por eso le vine detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Y ese hombre es capaz de... Es capaz de todo. ¿Qué piensas, Adela? Pienso que este duque me ha cogido la real época para casarme. Ya te acostumbrarás. No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotros. No
pero Pepe el Romano viene por alto de la calle. Vamos a ver. ¿Tú no vas? No me importa. ¿Cómo dará la vuelta a la esquina? Desde tu cuarto se verá mejor. ¿Terminaste con el otro? Sí, con él y con las particiones. Sí que fue rápido. Sí, Angustia se heredará la fortuna de su padre. Bien valentonada que está, que la acaba de agarrar cuando iba a seguir a la calle. La muy desvergonzada se había echado polvos en la cara el día de la misa de mi difunto marido. Le he quitado los polvos a golpe de pañuelo. No van a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies por delante, mandaré lo mío y él lo